Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9 y verso número 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gracias, Padre. Gracias porque estas son, Señor, las manifestaciones, Señor, las apariciones, Señor. Señor, las cosas sobrenaturales, Señor, que tú quieres también participarnos. Gracias, Padre, porque todas ellas tienen un propósito, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque nos das a conocer, Señor, cosas grandes y profundas, Señor, que no se pueden discernir humanamente, si no es a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta mañana te doy por esta congregación, Señor, por cada familia, por cada hermano, Señor, que tú has traído, Señor, a esta hora, a este lugar. Señor, gracias te damos. Queremos también orar por la vida de los que están enfermos, orar por los que están pasando dificultades, por aquellos, Señor, que no pueden levantarse, por aquellos, Señor, que están luchando, por aquellos que están desanimados, Señor, en la enfermedad. Señor, gracias te damos por sus vidas, porque solo tú, Señor, puedes obrar en nosotros. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las apariciones tienen un propósito, de verdad. Fíjense que esta porción es muy conocida. De hecho, se encuentra en los evangelios también de Mateo y de Marcos. Se encuentra el mismo pasaje, el mismo evento, la misma historia, ha sido contada por 3 personas distintas. Y esto nos dice pues que fue un hecho real, ¿verdad? Y las apariciones del Señor son desde la antigüedad, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Porque ha sido su venida, ¿verdad? Siempre han sido desde siempre. Y estas apariciones siempre tienen un propósito. En la palabra, hermanos, las apariciones, las cosas sobrenaturales no vienen por gusto, ¿verdad? No vienen solo para que nosotros sepamos,
sino para que se hiciera algo grande. Esto pasó con grandes siervos del Señor, ¿verdad? Moisés se le apareció en aquella zarza, que él dice que no quería mirar, ¿verdad? Porque pues sí, tuvo temor. Apariciones de ángeles, apariciones del mismo Señor, ¿verdad? Caso de Gedeón, ¿verdad? Que también se le apareció, y así muchos, ¿verdad? Elías, que tuvo también cosas grandes, Daniel, Ezequiel. Bueno, realmente hay diferentes manifestaciones de Dios, y cuando eso sucede es porque el Señor quiere que algo se haga. No es por gusto. Cualquiera de nosotros puede decir, Señor, pero es que yo no he tenido nunca una cosa sobrenatural, ¿verdad? El problema yo más bien lo veo para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que si no actuamos conforme a lo que Él manifieste, ¿verdad? Vamos a fallar. Realmente no estoy diciendo que no lo busquemos o que no lo anhelemos. Hay que anhelarlo. Pero también debemos de saber de que algún propósito habrá de parte de Dios. El Señor quería que sus discípulos más allegados hicieran algo después de este evento. La transfiguración, como se le llama, ¿verdad? Sucedió junto a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y esta experiencia era importante para cuando Él resucitara, ¿verdad? Ese evento fue importante cuando el Señor murió, ¿verdad? Sabían de que no se iba a quedar así. Ellos ya habían visto al Señor entonces en su gloria. Entonces, nosotros debemos de tener también la manifestación de Dios para entender lo que Él espera de nosotros. Él espera algo de nosotros, hermano. Yo creo que algo que a lo mejor nos va a guiar, que nos dará también paz y tranquilidad, ¿verdad? Porque después de una manifestación de estas, me imagino que tiene que haber mucha paz, en que realmente el Señor está con nosotros, ¿verdad? Da una tranquilidad, ¿verdad? Que nos hará ver las cosas de una manera distinta. Todos aquellos, ¿verdad?, que Dios se manifiesta en sus vidas de manera sobrenatural, algo debe de suceder en nuestras vidas, porque si no es como no tener ningún agradecimiento, ninguna sensibilidad, ¿verdad?, como para creer de que Dios está haciendo una obra. Entonces, digamos que estos discípulos fueron llevados a una aparición que tenía como antecedente un dato importante, ¿verdad? Porque dice, aconteció como 8 días después, o sea, una semana después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Es decir, está hablando que había algo importante, ¿verdad?, que había sucedido. Y lo que había sucedido una semana antes es que el Señor había anunciado su muerte. En el verso 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, el Señor anunció su muerte y resurrección. Pero mire cómo es de difícil, porque para nosotros un antecedente a veces no es tan importante, ¿verdad? Un antecedente a veces no es tan clave, pero era clave el antecedente, porque una noticia que fue triste, una noticia cómo se toma, ¿verdad? Que alguien diga, mira, ya me voy a morir.
vea, no, no te muras, vea, no, o sea, es una noticia que, bueno, ¿cómo se va a tomar? Poner en perspectiva la vida de una persona, ¿verdad? En la eternidad, en el tiempo, era algo importante, ¿verdad? Las cosas no se van a detener, ¿sí? En el caso nuestro, pero lo que iba a suceder con el Señor era importante. Por eso el presente muchas veces tiene que ser moldeado, ¿verdad? Muchas veces tiene que ser cambiado, o algún acontecimiento que nos haga digerir, ¿verdad? Algo que viene, o algo que ya sucedió, o algo que está por suceder. ¿Cómo el Señor nos puede preparar, hermano? Yo creo que el Señor siempre nos prepara, fíjese. Si estamos en sus caminos, el Señor siempre nos prepara. Y aquí iba a ser moldeado de alguna manera en estos 3 discípulos, ¿verdad? Para que ese anuncio que había dado no les afectara, ¿verdad? Para que ese anuncio que habían recibido de la muerte no los entristeciera, para que cuando eso sucediera, ellos supieran que había algo todavía más allá, algo de gloria. Tenían que experimentar la gloria. Nosotros ahorita nos podemos lamentar de muchas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros viéramos la gloria del Señor, diríamos, wow, es que no importa, ¿verdad? Estamos en otra carrera, en otra dimensión. Por eso estos discípulos fueron llevados a una aparición, una transformación y una aparición, ¿verdad? Entonces, subió, dice, ¿verdad? Subió, que tomó a Pedro, Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. El Señor habla de un subir. Entonces, ese subir era para que Pedro, también Juan y Jacob entendieran. Siempre que buscamos algo de Dios, hermano, siempre es de subir, ¿verdad? Siempre requiere un esfuerzo, siempre requiere una disposición, siempre requiere que el hombre quiera hacer aquello. Y aquí ellos siguieron al Señor, iban a ver algo que era totalmente sobrenatural. Por eso, cuántas cosas, hermanos, nosotros no las buscamos. Nosotros las hemos dejado pasar, no nos preocupamos, estamos más preocupados por otras cosas, pero no por el Señor. Y esa es realmente, hermanos, la dificultad que como hombres vivimos, ¿verdad? Que no nos podemos acomodar a la realidad espiritual, ¿verdad? Porque la realidad espiritual iba a ser manifestada como la demostración de gloria, hermano. La demostración de gloria para estos discípulos a través de la transfiguración del Señor y la aparición de Moisés y Elías era un acontecimiento de demostración, ¿verdad? Que iba a cambiar sus vidas. Nosotros, hermanos, muchas cosas no han cambiado en nuestra vida porque no buscamos o no permitimos lo sobrenatural. Ahora imagínense si nosotros enseñáramos que las cosas que están en la Biblia ya pasaron, que eso era para el pasado, que las lenguas no existen, que los dones en el Espíritu ya era para la antigüedad, estaríamos nosotros muy mal, hermano. Y entonces lo sobrenatural, que es lo único que nos puede cambiar, hermano, porque el Espíritu Santo es sobrenatural. Ese no lo traemos de cuando nacemos, ese lo recibimos por la fe en el Señor. Eso sobrenatural es lo que cambia, hermano. Entonces, entre la transformación del Señor o la transfiguración, ¿verdad? Como le llama, esa transformación, dice el verso 29, y entre tanto que oraba, fíjense, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hubo algo, hermano, ahí. Una oración era el momento, ¿verdad?, de manifestarse a sus discípulos de la manera que realmente era.
¿verdad? Yo oigo, dicen la bajada, dicen ahí, vea, aquí los religiosos. Yo digo la bajada, de verdad que es la bajada, porque después de estar transfigurado y caer como hombre, una gran bajada, hermano. Un gran bajón, vea, o sea, estar como hombre, tomar cuerpo de hombre el Señor, teniendo la gloria. ¿Vea? El Señor, hermano, se manifiesta, se transfigura, y la palabra es metamorfos o metamorfosis, ¿verdad? Metamorfos, que meta es cambio, ¿verdad? Meta es cambio, y morfo o morfe es forma, o sea, un cambio de forma, un cambio de naturaleza, hermano. Y el Señor se volvió a la naturaleza que realmente tiene, ¿verdad? Tenía en gloria y tiene todavía en gloria. Entonces, yo me imagino, hermanos, los discípulos que ahí dice que andaban un poco mal, ¿verdad? De sueño, cuando vieron esa gloria, hermano. Ante los ojos de ellos, ¿verdad? Cambió su rostro, pero también sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Más blanco que la nieve, dice el otro en el evangelio. Hermano, que hablando de pureza, ¿verdad? Hablando de santidad, no hay nada, lo que quiere decir más blanco que la nieve, es como quien dice, no hay nada en pureza, en lo humano, en lo natural, que se compare a la pureza, ¿verdad?, del Señor. No hay nada. Entonces, en ese cambio, en la gloria del Señor, se transformó delante de sus discípulos. Yo creo, hermanos, que era un momento bien íntimo, ¿verdad? Porque no se iba a dar a conocer, ¿verdad? O sea, si ustedes ven hasta en las películas, ¿verdad? El hombre araña no se da a conocer, yo soy el hombre araña, ni hasta a la novia, ni a la muchacha que le gusta, ¿verdad? No le dice, yo soy el hombre araña, ¿verdad? No puede, ¿me entiende? O sea, hasta en las películas y en las caricaturas, ¿verdad? Para el Señor, hermanos, era, como le dijera, darse a conocer como era un riesgo, ¿verdad? Por eso solo se llevó a 3, a los más cercanos. Porque si lo hacía delante de todo, hermano, lo sacaban en procesión, ¿verdad? No sé si me explico, o sea, lo comenzaban a idolatrar, y eso no era el objetivo, hermano. El objetivo de toda la sobrenaturalidad de Dios para nosotros, hermano, es para que cambiemos. Si eso no nos cambia, hermano, imagínense. O sea, si no nos motiva a decir, hey, así como es el Señor, así vamos a hacer nosotros, no habría forma de que nosotros no veamos que es para más, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros es para más. Entonces, por el otro lado, una aparición, ¿verdad? Porque los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, lo dice ahí, ¿verdad? Moisés, que hemos dicho que representa la ley, ¿verdad? Y Elías a los profetas, ¿verdad? Aparecieron en su gloria, ¿verdad? Se reunieron con el Señor porque ellos tenían una misión. Hermano, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Si usted ve más adelante, dice que los discípulos de alguna manera reconocieron, ¿verdad? Cuando dijeron, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Yo no sé si usted se pregunta, ¿cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? Yo no creo que ellos iban con un rótulo aquí que decía, soy Moisés. No, vea. Porque uno le ponen un volado aquí para que los demás vean su nombre, ¿verdad? Pero ellos supieron que eran Moisés y que era Elías. O sea, si usted se da cuenta, algo sobrenatural también, ¿verdad?
es como que, ¿qué es lo que hay, hermanos, que nos hace identificar, ¿verdad? ¿Sí? Por eso nosotros discernimos en el Espíritu, ¿verdad? Porque es en el Espíritu que identificamos cosas, ¿verdad? En la carne nos vamos, nos dejamos ir. Entonces esa aparición se da también en el mismo evento. Y el propósito para el Señor de esa aparición era porque Moisés y Elías tenían una misión. Dice en el verso 31, quienes aparecieron rodeados, hablando de Moisés y de Elías, de gloria. Y hablaban ¿de qué? De su partida. ¿Hablaban de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mire qué bonito cómo lo dice, ¿verdad? Hablaba de su partida. No dice hablaba de su muerte, ¿verdad? Porque tras la muerte iba a haber resurrección. Hablaba de su partida, de que iba a ser quitado, ¿no? Hermano, nosotros debemos hablar de nuestra partida también, ¿verdad? A nuestros hijos, pues sí. Vamos a desaparecer, hermano. Vamos a ser llevados, ¿verdad? Vamos a partir. Es una realidad, hermano. Una realidad. Y el Señor tenía que saber lo que le era dado por Moisés y Elías. Hermanos, ¿qué era lo que traían para él? Yo creo, hermanos, que el propósito de hablar de su partida era hablar detalles, ¿verdad? Detalles, hermano, para dar ánimo, ¿verdad? Para soportar ese evento, hermano. Para decirle, darle consuelo, ¿verdad? Mira, solo va a ser un ratito, ¿verdad? Hermano, y si el Señor necesitó ser consolado, hermano, ser instruido, siendo Dios, ¿verdad? O sea, el Señor no necesitaba, no, usted dice no, porque Él es Dios. Pero llegaron aquellos hermanos a hablar con Él. Y usted dice, es que con solo oír a otro, estamos del otro lado, ¿verdad? O sea, estamos esperando que concluyas esta obra. Hermano, porque lo que venía no era fácil. El ser negado, el ser preso, el ser vituperado, el ser crucificado y después confiar, ¿verdad? De que Dios aún así lo iba a levantar, o sea, dándose por vencido, dejándose matar, por decir así, ¿verdad? Porque cuáles eran las palabras bien puestas, hermanos, de uno de los que estaba a la par de él, crucificado. ¿Cuál era? Si eres Dios, ¿verdad? Bájate y bájanos a nosotros. Hermano, era algo, mire, era algo como para picar, ¿verdad? Y decir, bueno, de verdad, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, por eso las palabras de apoyo, hermanos, las palabras de consuelo, las palabras de ánimo, las palabras de que ya vas a estar con nosotros, ¿verdad? Eran importantes. Y no que no las supiera el Señor, hermano. Pero hay cosas que oírlas nos dan ánimo, ¿verdad? O sea, usted se va a sentir animado que los que aman le digan algo que usted sabe, pero que ellos lo comparten, ¿verdad? Entonces, esa, hermanos, era la realidad de este acontecimiento. Ahora, viéndolo del lado de que esta demostración de gloria, del lado de los discípulos, había una gran lucha, fíjense. Como muchas veces nosotros aquí podemos tener una gran lucha en nuestra mente, hermano, de que no nos metemos, no nos disponemos, que vienen pensamientos que nos sacan, etcétera, etcétera, hermano. Aquí los discípulos, dice el verso 32, y Pedro y los que estaban con él, o sea, Juan y Jacobo, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él.
O sea, hubo una batalla, hermano. Ellos iban como cansados, hermano. Estaban rendidos de sueño. O sea, ya estaban cabeceando. Hermano, ¿qué batallas podemos nosotros tener? Las cosas sobrenaturales, a veces uno piensa que va a estar en el mejor momento. ¿Va? Y yo, cabal, que menos mal, va, que el Señor se apareció cuando yo había ayunado. ¿Va? No, hermanos, tal vez en el momento menos apropiado, ¿verdad? Menos preparado uno, puede ser que el Señor se manifieste, hermano. Pero lo que sí es cierto es que hay que batallar, que hay que poner muchas veces de nuestra parte, porque ¿qué tal si se duermen, hermano? Y no a los otros les llego a decir, ni un ratito han podido velarles, y solo me fui un rato y ya están dormidos, ¿verdad? Ni una vigilia. Entonces, por nuestro lado, hermano, ¿verdad? En un plano terrenal, ¿verdad? Mire, el evento era sobrenatural, ¿verdad? Celestial, pero en el plano terrenal, hermano, los discípulos tenían sueño. Los discípulos no estaban asimilando, hermano. Por eso debemos de batallar, hermano. Cuando hay sueño debemos de pellizcar. Usted mismo pellizquese. Jálese la oreja y no puede. El pelo, lo que sea. Porque realmente tenemos que resistir, hermano. Porque eso es viejo. El enemigo hace que el hombre no se disponga. Y si nosotros dejamos, no nos disponemos, hermano. Esa es una realidad. Por eso, aquí, la parte terrenal, hermano. La lucha, la batalla, ¿verdad? Nos obliga a dormir, a descansar, claro, hermano, si cuando uno está cansado no es, ¿verdad? Pero a veces pueden haber momentos en los que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Piense que, pensemos, hermanos, que después vamos a tener todo el tiempo, ¿verdad? Para descansar. Yo a veces así digo, yo sé que después de terminar esto, yo a veces así decía, ¿va? Cuando tenía cantidad de cosas, cuando estaba interno, ¿va? Yo decía, yo sé que después de esto voy a dormir, decía yo. Pero ahorita tengo que terminar esto, porque de lo contrario, hermano, usted dice, no, ya estuvo. Pero ese ya estuvo es como darse por vencido, ¿va? Y no nos podemos dar por vencido. Por eso la lucha estaba ahí, hermano. Era una lucha real. Era una lucha que realmente se estaba dando. No podemos decir que era algo inventado, hermano. Si usted y yo podemos pasar tiempos bien difíciles, donde tenemos que batallar con nosotros mismos, hermano. Mire, a veces hasta una cuestión chiquita, ¿verdad? Se agiganta para evitar lo espiritual. No digamos una cosa grande, hermano. No digamos una enfermedad, ¿verdad? Algo que nos limita. O sea, eso es más grande, hermano. Por eso, bienaventurado aquel que entiende eso, hermano. Y dice, no me dejo, ¿verdad? Porque así como muchos no dejamos de trabajar, aún enfermo y con una gran gripe, vamos a trabajar, ¿va? ¿Y por qué, hermano? Como decía aquel compañero, todo por los frijoles, decía. Porque si no me van a echar, decía, entonces mejor voy, decía. Entonces, en nosotros, el pan del Señor, hermanos, la alimentación del Señor, lo que nos hace mantenernos o buscarlo, acercarnos a Él, es lo que debemos nosotros esforzarnos. Entonces, el propósito, hermano, era para los discípulos, ¿verdad? Era un propósito de cambio. Es una palabra que no nos gusta a veces. Pero hay propósitos de cambio en nuestra vida. Hermano, yo he entendido algo. Fíjese que cuando uno está a veces ya saturado y todo, ¿verdad? Que ya no siente uno ningún espacio, que ya nos sentimos limitados. A veces el Señor lo que está a punto de hacer es un cambio. ¿Sí? Y hermano, y uno está resistiendo el cambio, ¿verdad? Porque uno dice, no, vea, esto es y esto es. Pero a veces el Señor, ¡pum!, y de repente nos saca. Y llega el cambio, hermano. Y usted dice, ay, volverme otra vez. Pero a veces después de un tiempito nos damos cuenta que el cambio nos ha traído más beneficios
que los que nosotros esperábamos, o lo que nosotros estamos midiendo, porque a veces podemos medir en una sola dimensión, ¿verdad? Pero imagínense cuántas dimensiones hay, hermano. ¿Cuántas dimensiones hay, verdad? A veces las dimensiones difícilmente encajan, ¿verdad? Es como resolver cuestiones matemáticas, ¿verdad? Que antes las calculadoras, ¿verdad?, no hacían nada, después ya hacían un grafiquito, ¿verdad? De ahí se inventaron el gráfico en 3D, ya son tres. ¿Verdad? Tres planos, ¿verdad? Tres planos, tres dimensiones, ¿verdad? Ya se vuelve tridimensional. Ahora imagínense lo que es lo espiritual, hermano. ¿Cuántas dimensiones tiene? Y a veces uno piensa que el Señor no puede hacer coincidir todo, pero el Señor sí lo puede hacer coincidir. Porque si no, hermanos, de repente vamos a estar donde nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a estar. Hablo de algo no conveniente, no bueno. Porque yo he visto a gente, hermanos, que está en lugares donde yo digo, wow, ¿quién se hubiera imaginado, verdad? Si tenía todas las de ganar y tenía el sartén por el mango. Y tenía el sartén por el mango y con ese le daba uno, pues. ¿Verdad? Con ese sartén le daba uno. Y uno decía, bueno, ni modo. Pero realmente es una bendición que el Señor, hermanos, tome a bien manifestarse a nuestra vida para que haya cambios en nosotros. Porque esos cambios era lo que realmente el Señor esperaba en los discípulos. Porque el cambio vendría, hermano. O dígame si no era un gran cambio después de tener al Señor al lado, que les enseñaba y todo, que no todos lo miraban como Dios, ¿verdad? No todos lo miraban como Dios. Pedro era el más adelantado, ¿verdad?, que dijo, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Y solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y vemos a uno de los finales, o no sé si finales, quizás habían otros todavía más de cola, pero vemos a un Tomás, ¿verdad? Y hasta que dijeron que metiera el dedo ¿verdad?, y su mano en el costado, hasta entonces pudo decir mi Señor y mi Dios. Hasta entonces. La revelación fue posterior. Y usted ve que tuvo esa manifestación hasta el final, ¿verdad?, de lo sobrenatural. Mientras que Pedro la tuvo antes, Pedro, Juan y Jacob la tuvieron antes, hermano. Nosotros podemos tener antes la manifestación. Si la tenemos antes, hermanos, porque nos disponemos, porque batallamos, porque no dejamos que el sueño se interponga, ¿verdad? Tenemos ventaja, porque Tomás fue hasta el final, porque no estaba la primera vez, inclusive. Usted se recuerda, se apareció y no estaba Tomás. ¿Ve? Cuando le preguntaron a Tomás si apareció el Señor resucitado, yo no creo, ¿verdad?, hasta que yo no meta el dedo y meta mi mano. Y eso fue las palabras que el Señor le dijo. Yo creo que ya no lo hizo, pero desde ese momento entendió. Hasta que tuvo la manifestación, hermano. Entonces, ¿cómo realmente el Señor quiere cambiar, hermano? Fíjese que la visión de Pedro, Juan y Jacob era una. ¿Sí? Pedro entendió que ellos estaban ahí por una razón. Porque le dice en el verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. O sea que hasta ellos fueron metidos a la nube, ¿verdad? Hermano,
Pedro dijo, el Señor nos ha traído para que le hagamos una enramada, para que no les dé luz, ¿verdad? Se entiende que era de noche, ¿verdad? Se entiende que la luz era de la misma manifestación sobrenatural. Pero imagínense cómo nuestra mente, ¿verdad? El Señor me ha traído aquí porque quiere que yo haga para Él, ¿verdad? El Señor nos ha traído aquí porque nosotros somos los mejores servidores, dijo Pedro. Y sabe que nosotros rapidito le vamos a armar una enramada. No sé si lo ve, la dimensión en la que estaba, hermano. No halló, estaba hablando locuras, ¿verdad? Humanamente hablando, como que estuviera, no halló cómo entender la situación, ¿verdad? Mire el alcance, hermano. El alcance de él era limitado. Como muchos de nosotros, nuestro alcance es bien limitado, hermano. Creemos que Dios, como que Él tiene necesidad de nosotros, ¿verdad? Y si supiéramos todos los beneficios que el Señor hace por nosotros, hermano. Porque la interpretación personal, la interpretación, hermanos, ojo, interpretación personal, ¿verdad? No hablo de discernimiento, ¿verdad? No, porque el discernimiento es uno. El Señor solo tiene uno, ¿verdad? Que es la verdad. Pero cuando es la interpretación, hermanos, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Es como cuando en las empresas, ¿verdad? Le dicen, mira, te hemos llamado porque vos... Y ella está pensando, esto es lo que quieren que les haga, eso de choto. Es lo que quieren es que nosotros... Entonces ya su interpretación lo sacó, ¿verdad? De mala suerte la dijo y lo sacó. Entonces ya no lo llamemos, dice, porque pues sí, él no... Ya no entiende que lo que queremos... O sea, se quedó aquí y no pudo pasar más allá. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, por no interpretarlas correctamente y hemos hablado mal nuestra interpretación, nos han sacado? Imagínese un padre que tiene muchos recursos, hermano, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí está mi propiedad, mi finca, aquí están mis cultivos, aquí está mi ganadería, aquí está todo. Lo peor que puedo hacer es repartirla, ¿va? Vos, tu pedazo, eso es lo peor que puedo hacer, porque es una unidad productiva, ¿verdad? O sea, si usted la parte ya no produce igual, tiene que agarrarla como una sola, porque el tamaño le permite tener economía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el padre, hermano? Dice, bueno, quien se va a quedar a cargo es el que esté más listo y más, el que pueda, ¿verdad?, hacerse cargo del negocio. Y los demás, les voy a dejar que le den una participación, pero ellos no van a mandar. No sé si me explico. No, ahí que les den su parte, ¿verdad?, cada vez que van ganando algo, pero ellos no van a mandar. ¿Por qué, hermano? Porque saben de que si se las dan a ellos, lo primero que harían es vender, ¿verdad?, y deshacerse de todo, y ¿verdad? Mientras que el que va entendiendo que es una unidad productiva, un negocio, dice, la va a agarrar y va a tratar de hacerla crecer, de generar más, ¿verdad? Entonces, de lo que genere, que les dé a los otros. Entonces es un padre sabio, ¿verdad? Así le dijo el Señor a aquellos, ¿verdad?, que les dio las minas o les dio los talentos, ¿verdad? ¿Cuántos hiciste vos? Yo lo escondí, ¿verdad? No, le dice, no estás apto. Tuviste que haber ido a ganar más. Entonces, de igual manera, hermanos, la interpretación que nosotros tenemos nos puede estar haciendo hacer enramadas, ¿va? ¿Sí? Allá ando haciendo enramadas, yo creyendo que ando haciendo la obra de Dios. Y el Señor dice, no, hombre, si yo no necesito eso. ¿Ve? ¿Qué hace el Señor? ¿Ve? ¿Qué hizo el Señor? Poner una nube, ¿verdad?, que los cubrió. O sea, como queriendo decir, hey, ubíquense, si yo no necesito ese servicio de ustedes, pues. O sea, trascendé, mira más allá, ¿verdad? O sea, trata de esforzarte. Hermano, en el momento no entendían, pero iban a entender después, ¿verdad? Pero qué bueno que de una vez le quitaron esa limitación, ¿verdad?
esa limitación en el pensamiento. Muchos de nosotros, hermanos, no podemos. Y yo digo, Señor, si uno pudiera ajustarse, ¿verdad? Cabal, el Señor nos tomaría en cuenta para cosas mucho mayores, ¿verdad? Porque podríamos nosotros tener una visión diferente, ¿verdad? La visión que quería el Señor que tuvieran era de eternidad, ¿verdad? Era de que, miren, ahí está Moisés y Elías. ¿Se acuerdan de él? ¿Han leído de él? Sí, ahí están. ¿Dónde están? Están en gloria. Están vivos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Están hablando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah. ¿Y tú? No te ha llamado el Señor para ser enramada. No nos ha llamado para ser, ¿cómo les dicen a esos que ponen ahí en las ventas ahí? ¿Ah? Sí, no, las champas, para hacer champas. No nos ha llamado a hacer champas con velachos, ¿verdad? No nos han llamado a eso, hermano. O sea, el plan de Dios es eterno, ¿verdad? Es algo glorioso, hermano. Por eso el objetivo no era ser enramada, ¿verdad? ¿Sí? Porque rápido sería sustituida, ¿verdad? La enramada, ¿verdad? Por una nube. O sea, el Señor puede mandar una nube rápida y se acabó. Hermano, lo nuestro va más allá. Por eso el Señor interviene, ¿verdad? El Padre. Y se oye una voz desde la nube, el verso 35, que decía, este es mi Hijo amado. A Él oír. Les da un mandato, hermano. Mire, un mandato en tiempo bien duro, hermano. Porque muerto el pastor, ¿verdad? Las ovejas son dispersas, dice. ¿Verdad? Herido el pastor, hermano. Mire, es que eso era, ¿verdad? Desde que lo atraparon, desde que lo capturaron, las ovejas, ¿verdad? Y ya cuando le dijeron a Pedro, mira, vos andabas. No, yo no. Aquí hay uno bien parecido a mí, pero no, yo no era. ¿Verdad? O sea, comenzó a negar, ¿verdad? Entonces, a pesar, hermanos, de que había una manifestación. Entonces, el propósito era para los discípulos, hermanos. Para que quien les dé el mensaje, ¿verdad? El Padre, sí, les está diciendo, cumplan el plan que el Señor les dará. El Señor en la cena, ¿verdad? El Señor para la Pascua les da a conocer, ¿verdad? Y les dice, bueno, miren, ya tengo que partir, ¿verdad? Y les da los acontecimientos, ¿verdad? Y después de ahí lo capturan, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿cómo tenían que tener cuidado, hermano? Que para llegar a la gloria que ellos pudieron ver, que quedaron impactados, es necesario, hermano, una obediencia, un oír, hermano, un oír muy fino, porque este es mi Hijo amado, a Él oír. Está diciendo, no oigan a nadie más, ¿verdad? O sea, queda implícito ahí, ¿verdad? No oigan a nadie más. Cuando Él les hable, presten atención, porque, ¿verdad? Tienen que obedecer lo que Él les hable. Hermano, creo que era bien claro el mensaje, ¿verdad? Un mensaje bien corto, hermano. El mismo mensaje, ¿verdad? Así como cuando Juan el Bautista bautizó al Señor, ¿verdad? En Él tengo complacencia, este es mi Hijo amado. O sea, Él cumple, Él satisface, ¿verdad? ¿Sí? Él es agradable, Él me agrada. O sea, era como para decir, síganlo a Él, ¿verdad? Porque si Él agrada, hagan lo que Él hace. Hoy aquí les está diciendo, a Él óiganlo, porque Él les dirá lo que tienen que hacer. Hermano, por eso los discípulos recordaron, porque ellos entendieron esta palabra, hermano.
Y dijeron, no, hombre, si el Señor se transfiguró, se cambió, ¿verdad? Entonces, la resurrección es algo real, porque ahí estaban de muestra, ¿verdad? Ahí estaban reflejados en gloria, ¿verdad? Moisés y Elías, ¿verdad? Aunque todavía no se ha dado la resurrección para los santos, ¿verdad? Pero aún ahí, hermanos, en esa gloria, una gloria temporal, ¿verdad? Una gloria temporal para los hombres, hermanos. Sin embargo, vemos cómo realmente Dios quería que ellos tuvieran claro que lo que aquí pasa, hermanos, en este plano terrenal, va a trascender. A Él oíd, obedezcan su voz, hagan lo que les toca hacer, ¿verdad? Que lo primero es entender la obra, hermanos, entender lo que Dios quiere que, ¿verdad?, que hagamos, porque el Señor iba a resucitar y volver a su gloria. Nosotros queremos apariciones sobrenaturales, hermano. Mire, yo creo que todos queremos, hermano. Yo no sé si usted no quisiera algo, una aparición sobrenatural, hermano, algo sobrenatural de Dios. Claro que sí, pero no se nos debe olvidar, hermano, que esa manifestación, ¿verdad?, en las diferentes formas, ¿verdad?, que podían ser, requiere de una obediencia, requiere oírlo más, hermano, requiere ya no interpretar a mi manera, ya no hacer lo que yo quiero, hermano, ni aún con buena intención, ¿verdad? Porque yo creo que Pedro, cuando dijo hagamos enramada, hermano, porque dijo, yo tengo que hacer algo útil, ¿verdad?, aquí. Pero, hermano, el propósito de Dios se debe cumplir. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Sin comentarios, hermano. Sin comentarios. Yo creo, hermanos, que el que tiene esa bendición se queda sin comentarios, ¿verdad? O sea, no es para exaltarse de nada, hermano. O sea, es para, wow, se va a cumplir eso, ¿verdad? Wow, eso me va a pasar quizás. Eso quizás va a llegar y quizás más la duda si vamos a poder estar al nivel, ¿verdad?, a la altura de lo que el Señor quiere, hermano. Porque si ellos pensaron en enramadas y esa no era el objetivo, no era el propósito, entonces comienza usted a cuestionarse, ¿va? Una enramada yo la hago, yo puedo hacer los hoyos, yo puedo cortar la madera, yo eso pues la puedo hacer bonita, ¿verdad? Pero ¿y qué me va a poner a hacer el Señor? Hermano, ¿usted cree que Pedro, Juan, Jacob hicieron cosas grandes, ¿verdad?, para el Señor, hermano? Posterior a eso, el Señor les instruyó, pusieron atención, hermano. Tenía que haber un cambio, porque ya no había tiempo, hermano. Si estaban a poco tiempo para que esto sucediera, entonces le estaba diciendo, pongan atención a cada palabra. Si uno supiera, hermano, que ahora le quedan 15 días de vida, y el Señor le dijera, poné atención todo lo que te voy a hablar. Ay, hermano, yo les aseguro que hasta ¿verdad? Hermano, porque yo voy a tratar de hacer todo lo que me están diciendo. Eso era lo que estaba pasando, había poco tiempo. La palabra iba a cesar, hermano. Después iban a ser ellos los que generarían esa palabra a través del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Pero si ellos no obedecían, hermano, si ellos no hacían lo que el Señor les estaba diciendo en este momento, ellos iban a fracasar. La obra se iba a detener. Por eso, hermanos, qué importante es la manifestación de Dios en nuestra vida. Las apariciones, hermano. Son apariciones de gloria, ¿verdad? La gloria del Señor no es por gusto, hermano. Si somos expuestos a la gloria de Dios, no es solo porque, como yo soy bien espiritual, el Señor se me reveló. No es así, hermano. Es con propósito. Es con propósito, hermano. Y si nosotros queremos que el propósito se cumpla, hermano, tenemos que luchar. Tenemos que luchar, hermano. Mire, luchar por lo espiritual, hermano. Luchar por congregarse, hermano. Mire, si usted no puede descansar, descanse un ratito.
pero usted está dispuesto, porque mire, esto les tocó, hermanos. Yo no sé qué monte era, ¿verdad? Algunos dicen un nombre, pero otros dicen que no, pero no sé cuántos subieron, hermano. Ya después de un día de andar caminando y todavía subir, y después llegar, ay no, yo ya tengo sueño. Pero lo que vivieron, hermano, fue algo grande y espectacular, que iba a cambiar sus vidas. Gracias al Señor, hermanos, ellos obedecieron, tuvieron éxito haciendo la obra. Nosotros, hermanos, yo le decía al Señor, qué pena me da con esto, ¿verdad? Porque a tus siervos te les aparecía, ¿verdad? Y veían cosas sobrenaturales, ¿verdad? Aún ángeles, ¿verdad? Se aparecieron. Yo cuando leo la vida de José, ¿verdad? José lo ven así, a María es lo importante, José. No, hermano, José tuvo 3 sueños, hermano, que salen ahí registrados, ¿verdad? El primero, cuando el Señor le dijo, cásate con María, ¿verdad? Porque ese embarazo es mío. No era fácil, hermano. No era fácil, ¿verdad? Yo, ¿por qué me voy a casar con la embarazada? ¿Va? Pues sí. Y obedeció a Dios, hermano. Después se le volvió a aparecer cuando lo de Herodes, ¿verdad? Y le dijo, huye a Egipto, ¿verdad? Y agarró al niño, hermano, y se lo llevó. Y después, estando en Egipto, le dijo, vuelve a Jerusalén porque aquel Herodes ya no está. Vuelve a Israel, ¿verdad? Y él se fue a vivir allá a Nazaret. Mire, qué tremendo, hermano, el oír, vea, tan fino de José, hermano. El oír tan fino de José, hermano. Y quizás no se le apareció como a María, ¿verdad? El ángel del Señor, hermano. Pero sí obedeció. Y nosotros, hermano, debemos de pensar en eso, ¿verdad? Porque al menos la disposición, hermano, porque algunos si hubiéramos estado y nos hubieran llevado a nosotros en lugar de Jacobo o en lugar de Juan, quizás hubiera sido el que, y uno que se quedó dormido, es, ay, ese soy yo. Pues sí, porque, ¿me entiende? O sea, hermano, es algo real, la batalla es real, hermano. Nosotros queremos las cosas mejores de Dios. Pues yo le digo, hermano, que las cosas mejores de Dios tienen una disposición de nuestro lado, hermano. Requieren nuestra atención, hermano. No vienen porque, ay, es que el Señor, mire, y me dijo, hoy vas a ser santo, y desde ese momento yo todo, mire. Ay, hermano, ya, está bien enchiquillada, hermano. Pero ya nosotros ya tenemos rato de andar aquí en el Evangelio, hermano. Y sabemos que muchas cosas el Señor las hace así. Y otras no las deja a nosotros. Y si nosotros no las tomamos y no pedimos ayuda del Espíritu Santo, hermano, jamás van a suceder, hermano. Jamás, así como lo oye. Por eso bienaventurado el que puede oír, hermano, y tiene oído fino. Porque algunos podemos ser finos para hablar, pero tenemos oído fino, hermano. Es diferente, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, te bendecimos. Porque sin duda, Señor, una manifestación, Señor, una transfiguración, una apariciones, Señor, una aparición que realmente quizás con otra visión la estamos viendo, Señor. La hemos visto con otra visión, no solo por lo sobrenatural, sino por el propósito, Señor, que tú tenías, Señor, al transfigurarte. Señor, no es fácil, porque es bonito ver que realmente el Señor se transfiguraba, que apareció Moisés y Elías, pero no aparecieron por gusto, no fue solo por aparecer, no fue solo porque ellos querían, realmente había una demostración de su gloria, porque realmente ellos necesitaban primero hablar con nuestro Señor, animarlo, pero también para sus discípulos, porque los discípulos comenzaron venciendo, Señor, porque tuvieron una lucha con su cuerpo,
porque tenían sueño, dice la palabra, que estaban rendidos de sueño, ya no daban una más. Y no era porque fueran dormilones, estaban cansados, pero su cuerpo ya no daba. Sin embargo, se sobrepusieron, Señor, y pudieron ver todo lo que tú tenías para esa hora. Señor, por eso había un propósito para ellos. Señor, ese propósito vino porque superaron. Y ellos, Señor, trataron de entender, aún en eso se esforzaron, tratando de entender, Señor. Pero muchos de nosotros escuchamos tu palabra y no tratamos de entender para nuestra vida. Por eso, Señor, nos quedamos pobres y no alcanzamos a ver lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, ellos se dieron cuenta y Pedro dijo, pues seguramente quieres que haga una enramada, porque yo soy servidor y eso es lo que yo sé hacer. Pero Señor, él fue entendido, Señor, él entendió rápidamente, porque aquella nube hizo el trabajo que él se disponía a hacer. No para avergonzarlo, no para decirle, Pedro, qué carnal eres, sino más bien para darle a conocer que había un propósito mayor, que había algo más todavía, porque el Señor siempre tiene algo más para nosotros. Por eso se manifiesta y le habla a través de la nube, y nuestro Señor le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, porque ahí estaba las instrucciones. Le está diciendo, ustedes pongan atención, porque el tiempo se acorta, porque las cosas vienen rápido y no les va a dar chance de prepararse, de cambiar, de hacer un plan, sino que llegarán y de un momento a otro no hallarán qué hacer. Pero si ustedes reconocen esta palabra, entonces pondrán atención y harán lo que el Señor les hable, harán lo que mi Hijo les diga, y tendrán un oído atento, un oído fino, un oído que quiere entender cuál es tu propósito en cada momento. Gracias, Señor, porque no queremos las cosas, Señor, que solo están a simple vista y superficiales, sino que queremos, Señor, las cosas que están más allá, las espirituales, las que no se ven, las que realmente llegarán a hacer cambios a nuestra vida. Señor, nosotros necesitamos cambios. Bueno, Señor, es si es por algo sobrenatural ese cambio, Señor. Bueno es, Señor, si es viendo cosas sobrenaturales, Señor, pero que no olvidemos de que hay una condición de oírte y obedecerte, Señor. Señor, gracias si tú estás dispuesto a lo sobrenatural, a esas apariciones. Levanta tu mano, dile, Señor, yo quiero que tú te manifiestes. Y no me olvidaré, Señor, que hay una condición de oír, que hay una condición de prestar atención, que hay una condición de ser incluido en un plan superior. Gracias, Padre Celestial. Eres bueno, Señor. Te bendecimos a esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.